Fue violada y desechada como basura por los hombres blancos. Un apache solitario la vio y su reacción cambió. Todo el vestido desgarrado de Azucena Domínguez colgaba como harapos mientras caminaba tambaleándose por las calles empedradas de Real de 14, San Luis Potosí, con la mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza. Los hombres que la habían destruido esa noche eran hijos de familias respetables del pueblo: Crescenciano Elizondo, Hermenegildo Santamaría y Policarpo Ugalde, quienes después de violarla brutalmente, la habían arrojado como basura a la calle, gritándole que no era más que una india sucia que había conseguido lo que se merecía. Lo que estos monstruos sin alma no sabían era que a 30 kilómetros de allí, en los cañones sagrados de la Sierra de 14, un guerrero apache llamado Alma en Pena contemplaba las estrellas con el corazón destrozado, rogando a los espíritus que le mostraran una razón para seguir viviendo, después de haber perdido a su esposa y su hija, a manos de soldados que las habían violado antes de matarlas. El destino estaba a punto de entrelazar las vidas de estas dos almas rotas por la misma crueldad, demostrando que cuando dos corazones destruidos se reconocen mutuamente, pueden crear una sanación que trasciende cualquier trauma. Era septiembre de 1883 en Real de 14. Un pueblo minero donde las mujeres indígenas eran vistas como objetos sin derechos, especialmente aquellas que trabajaban como sirvientas en las casas de los ricos. Azucena, de 25 años, había llegado al pueblo 2 años antes huyendo de la pobreza extrema de su comunidad natal, buscando trabajo honesto para enviar dinero a su madre enferma. Su belleza natural había sido tanto bendición como maldición. Con rasgos delicados que combinaban herencia indígena y española, cabello negro brillante que llegaba hasta su cintura y ojos expresivos que irradiaban bondad, Azucena había atraído atención no deseada desde el primer día que había llegado al pueblo. Había conseguido trabajo como sirvienta en la casa de don Crisóstomo Elizondo, uno de los hombres más ricos del pueblo, dueño de varias minas de plata. Durante 2 años había trabajado honestamente, limpiando, cocinando y cuidando a los niños de la familia, enviando cada peso que podía ahorrar a su madre en la comunidad montañosa donde había nacido. Pero don Crisóstomo y su hijo Crescenciano habían estado observando a Azucena con ojos depredadores, esperando la oportunidad perfecta para aprovecharse de su vulnerabilidad. Esa oportunidad había llegado cuando la esposa de don Crisóstomo había viajado a la Ciudad de México para visitar a familiares, dejando la casa bajo el control de los hombres. La noche del ataque, Azucena había estado terminando sus labores en la cocina cuando Crescenciano había llegado borracho con sus amigos Hermenegildo y Policarpo. Los 3 jóvenes de familias adineradas habían estado bebiendo en las cantinas del pueblo, alardeando sobre su poder y discutiendo sobre las mujeres que podrían tomar sin consecuencias. «Miren lo que tenemos aquí», había dicho Crescenciano al ver a Azucena sola en la cocina. «La india bonita que ha estado provocándonos durante meses». «No he provocado a nadie», había respondido Azucena con dignidad, tratando de salir de la cocina. «Solo he trabajado honestamente». «Todas las indias son putas por naturaleza», había agregado Hermenegildo con crueldad. «Solo necesitan que alguien les enseñe su lugar». Lo que había seguido había sido una pesadilla que Azucena reviviría en terrores nocturnos durante años. Los 3 hombres la habían atacado simultáneamente, usando su fuerza superior y su posición social para destruir completamente su dignidad y su cuerpo. «Nadie te va a creer si dices algo», le había susurrado Policarpo al oído mientras la violaba. «Somos hijos de las mejores familias del pueblo. Tú no eres nadie. Y si tratas de acusarnos, diremos que fuiste tú quien nos sedujo», había añadido Crescenciano. «¿A quién van a creer? ¿A nosotros o a una india sirvienta?» Después de horas de tortura física y emocional, los 3 la habían arrastrado fuera de la casa y la habían arrojado a la calle como si fuera basura. «Vete del pueblo antes del amanecer», había ordenado Crescenciano.
Si te quedas, contaremos a todos que eres una prostituta que trata de chantajearnos. Azucena había permanecido en el suelo durante horas, rota física y emocionalmente, sintiendo que algo fundamental en su alma había sido destruido para siempre. No solo había sido violada, había sido despojada de su humanidad básica. Cuando finalmente había logrado ponerse de pie, había entendido que tenía razón. Nadie le creería. En un pueblo donde el poder económico determinaba la verdad, 3 jóvenes ricos siempre tendrían más credibilidad que una sirvienta indígena. Había caminado por las calles vacías del pueblo, recogiendo los pedazos desgarrados de su vestido, sabiendo que no podía regresar a la casa donde había trabajado, que no podía quedarse en el pueblo y que probablemente nunca podría regresar a su comunidad natal con la vergüenza de lo que había pasado. Los primeros días después del ataque habían sido los más oscuros de su vida. Sin dinero, sin refugio y con heridas físicas que sanaban lentamente, Azucena había vagado por los alrededores del pueblo como un fantasma, alimentándose de plantas silvestres y durmiendo en cuevas o bajo los árboles. Pero peor que el dolor físico era el daño emocional. Se sentía sucia, rota, indigna de ser amada o respetada. Los hombres que la habían atacado no solo habían violado su cuerpo, habían envenenado su alma con la creencia de que no tenía valor como persona. Tal vez tenían razón, se había dicho a sí misma durante las noches solitarias. Tal vez no soy más que basura. 3 semanas después del ataque, Azucena había llegado al punto más bajo de su existencia. Había perdido tanto peso que sus ropas colgaban como harapos, sus heridas estaban infectadas y había comenzado a considerar seriamente terminar con su vida para escapar del dolor constante. Esa noche, había encontrado una cueva pequeña en los cañones rocosos donde había decidido que moriría. No tenía fuerzas para seguir luchando, no tenía esperanza de que las cosas mejoraran y no podía soportar más el peso de la vergüenza y el trauma. Mientras yacía en el suelo rocoso de la cueva, esperando que la muerte la reclamara, había escuchado sonidos que la habían alertado, pasos cautelosos y el murmullo de voces hablando en un idioma que no entendía completamente, pero que reconoció como apache. Su primer instinto había sido esconderse más profundamente en la cueva. Los apaches tenían reputación de ser feroces, y en su estado vulnerable no tenía defensas. Pero luego había pensado que tal vez sería mejor morir rápidamente a manos de guerreros que lentamente por hambre y desesperación. Los pasos se habían acercado a la cueva, y una voz masculina había hablado en español con acento apache. ¿Hay alguien ahí? No tengo intención de lastimar. Azucena había permanecido en silencio, pero su respiración agitada la había delatado. Puedo escuchar que estás herida, había continuado la voz. Necesitas ayuda. Finalmente, una figura había aparecido en la entrada de la cueva. Era un hombre apache de unos 30 años, alto y musculoso, pero con ojos que mostraban una tristeza profunda que Azucena había reconocido inmediatamente, porque reflejaba la suya propia. Alma en pena, había visto a la mujer mexicana acurrucada en el fondo de la cueva y había entendido inmediatamente que había sufrido algo terrible. Sus ropas desgarradas, sus heridas sin tratar y la mirada vacía en sus ojos le habían contado una historia que él conocía demasiado bien. ¿Qué te pasó?, había preguntado con gentileza, manteniendo distancia para no asustarla más. Me violaron, había susurrado a Azucena, diciendo las palabras en voz alta por primera vez. 3 hombres. Me dijeron que no valgo nada. Alma en pena había sentido que se le partía el corazón. La historia era demasiado familiar. Había encontrado a su esposa y su hija en condiciones similares, después de que soldados mexicanos las habían atacado, pero ellas no habían sobrevivido para contar su historia. Lo siento mucho, había dicho simplemente. Nadie merece eso. ¿No vas a preguntarme qué hice para provocarlo?, había preguntado a Azucena con amargura. ¿No vas a decirme que probablemente me lo busqué? No, había respondido Alma en pena con firmeza. El único culpable de una violación es quien la comete.
Esas palabras habían sido las primeras palabras de compasión que Azucena había escuchado desde el ataque. Por primera vez en semanas, había comenzado a llorar no solo lágrimas de dolor, sino también de alivio por encontrar a alguien que no la juzgaba. ¿Tienes algún lugar a donde ir?, había preguntado Alma en pena. No, había admitido Azucena. No puedo regresar al pueblo, no puedo regresar a casa, no tengo nada ni a nadie. Tienes vida, había dicho Alma en pena. Y donde hay vida, hay posibilidad de sanación. No creo que pueda sanar de esto, había murmurado Azucena. Yo tampoco creía que podía sanar, había confesado Alma en pena. Perdí a mi esposa y mi hija de la misma manera que tú fuiste atacada. Pensé que el dolor nunca terminaría. ¿Y terminó? No terminó, había respondido honestamente. Pero aprendí a vivir con él, y tal vez juntos podamos aprender a vivir mejor. Esa noche, Alma en pena había cuidado las heridas de Azucena con hierbas medicinales. Le había dado comida y agua, y había montado guardia en la entrada de la cueva para que pudiera dormir sin miedo. Por primera vez en semanas, Azucena había dormido sin pesadillas, sabiendo que alguien la protegía sin esperar nada a cambio. Antes de continuar con lo que pasó, si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Azucena, han sentido que no son suficiente. Ahora sí, descubramos qué pasó cuando esta mujer destruida por la crueldad encontró al hombre que le devolvería la fe en la bondad humana. Durante los días siguientes, Alma en pena había cuidado a Azucena con una paciencia y gentileza que ella no había creído posibles en un hombre. No había tratado de tocarla inapropiadamente, no había hecho preguntas invasivas sobre el ataque, y no había mostrado lástima condescendiente. En lugar de eso, había tratado sus heridas físicas con conocimientos de medicina apache, había compartido su comida sin hacerla sentir como carga, y había hablado con ella sobre temas que nada tenían que ver con su trauma. ¿Sabes leer?, le había preguntado una tarde mientras ella recuperaba fuerzas. Un poco, había respondido Azucena. Mi abuela me enseñó. Eso es valioso, había dicho Alma en pena. El conocimiento es poder que nadie puede quitarte. Era la primera vez desde el ataque que alguien había hablado de sus habilidades en lugar de su victimización. Alma en pena le había contado sobre su propia tragedia, pero sin hacer comparaciones o minimizar su dolor. Mi esposa se llamaba Corazón de Lluvia, había compartido. Era curandera y partera. Ayudaba a traer niños al mundo y a sanar a los enfermos. ¿Cómo murió?, había preguntado Azucena suavemente. Soldados mexicanos atacaron nuestra ranchería mientras yo estaba cazando, había explicado Alma en pena. Cuando regresé, encontré que habían violado y matado a todas las mujeres y niños. Mi esposa había tratado de proteger a nuestra hija de 6 años, pero... No había terminado la frase, pero Azucena había entendido. ¿Cómo sigues viviendo con ese dolor?, había preguntado. Al principio no pude, había admitido Alma en pena. Durante 2 años busqué maneras de morir en batalla. Quería reunirme con ellas en el mundo de los espíritus. ¿Qué te detuvo? Me di cuenta de que mi muerte no las honraría, había respondido. Decidí que la mejor manera de honrar su memoria era ayudar a otros que habían sufrido como ellas. Durante la segunda semana de recuperación, Azucena había comenzado a entender que Alma en pena no la había encontrado por accidente. Había estado buscando activamente a personas que necesitaran ayuda, especialmente mujeres que habían sido victimizadas. ¿Cuántas personas has ayudado?, le había preguntado. No llevo cuenta, había respondido él. Pero cada persona que sana es una victoria contra los que causan dolor. ¿Por qué me ayudas a mí? Soy mexicana. Tu familia fue asesinada por mexicanos. Los hombres que mataron a mi familia no representan a todos los mexicanos, había explicado Alma en pena. Igual que los hombres que te atacaron, no representan a todos los hombres. El mal no tiene nacionalidad.
A medida que pasaron las semanas, algo hermoso había comenzado a desarrollarse entre ellos. No era romance, era algo más profundo, un reconocimiento mutuo de supervivientes que habían encontrado en el otro una comprensión que el resto del mundo no podía ofrecer. Alma en Pena había enseñado a Azucena técnicas de supervivencia, habilidades de autodefensa y métodos de sanación emocional que había aprendido después de su propia tragedia. El trauma cambia quién eres, le había explicado, pero no tiene que destruir quién puedes llegar a ser. ¿Crees que algún día podré confiar en los hombres otra vez?, había preguntado a Azucena. Creo que algún día podrás confiar en las personas correctas, había respondido Alma en Pena, y sabrás reconocer la diferencia entre quienes quieren lastimarte y quienes quieren ayudarte. 3 meses después del ataque, Azucena había recuperado su fuerza física y había comenzado a reconstruir su autoestima. Alma en Pena le había propuesto algo que había cambiado su perspectiva sobre el futuro. ¿Quieres venir conmigo a ayudar a otras personas?, le había preguntado. Otras personas como yo, personas que han sido lastimadas y necesitan recordar que tienen valor, había explicado Alma en Pena. Tu experiencia puede ayudar a sanar a otros. La idea de convertir su trauma en herramienta de sanación para otros había resonado profundamente en Azucena. Por primera vez desde el ataque, había sentido que podía tener un propósito más grande que solo sobrevivir. Sí, había respondido. Quiero ayudar. Durante los meses siguientes, Azucena y Alma en Pena habían viajado por la región, creando una red de refugio para mujeres que habían sido victimizadas. Establecían campamentos temporales en lugares seguros, proporcionaban cuidados médicos y emocionales, y ayudaban a las mujeres a desarrollar habilidades que les permitieran vivir independientemente. Azucena había descubierto que tenía talento natural para la sanación emocional. Su propia experiencia le permitía conectar con otras supervivientes de maneras que nadie más podía. Entiendo lo que sientes, les decía a las mujeres que ayudaban. Entiendo el dolor, la vergüenza, la sensación de estar rota, pero también sé que puedes sobrevivir a esto y ser más fuerte. Su trabajo había atraído atención de comunidades enteras. Familias que habían rechazado a hijas victimizadas comenzaron a reconsiderar sus actitudes cuando veían el progreso que las mujeres hacían bajo el cuidado de Azucena y Alma en Pena. 2 años después del ataque, algo inesperado había sucedido. Azucena había comenzado a enamorarse de Alma en Pena. No era atracción física, sino amor profundo basado en respeto mutuo, experiencias compartidas y dedicación común a sanar el mundo. ¿Es posible amar otra vez después de lo que me pasó?, le había preguntado una noche mientras contemplaban las estrellas. ¿Tú qué sientes?, había respondido Alma en Pena. Siento que contigo estoy segura, había admitido Azucena. Siento que me ves como persona completa, no como víctima rota. Eres persona completa, había confirmado Alma en Pena. Fuerte, sabia, compasiva. El ataque no cambió tu valor esencial. ¿Tú puedes amar otra vez?, había preguntado Azucena. Contigo sí, había respondido él, porque entiendes mi dolor y yo entiendo el tuyo. Podemos sanar juntos. Su primer beso había sido tierno, respetuoso, lleno de amor que había crecido gradualmente desde amistad hasta algo más profundo. Para Azucena, había sido la primera experiencia física positiva con un hombre desde el ataque. ¿Estás bien?, había preguntado Alma en Pena, notando sus lágrimas. Estoy más que bien, había respondido Azucena. Por primera vez en 2 años, me siento humana otra vez. Se habían casado en una ceremonia apache sencilla, rodeados de las mujeres que habían ayudado a sanar. Había sido una celebración de amor verdadero, pero también de supervivencia y sanación. Pero su felicidad estaba a punto de enfrentar su mayor prueba, cuando el pasado regresó de manera inesperada. Crescenciano Elizondo, uno de los hombres que había violado a Azucena, había escuchado rumores sobre una mujer que trabajaba con apaches y que parecía familiar. Su curiosidad y arrogancia lo habían llevado a investigar. Cuando había confirmado que era Azucena, había sentido una mezcla de lujuria renovada y miedo.
Si ella había contado su historia a los apaches, podría estar en peligro. Había llegado a uno de los campamentos de sanación con varios hombres armados, ostensiblemente para rescatar a las mujeres mexicanas de los salvajes apaches. Azucena, había gritado cuando la había visto. Hemos venido a llevarte a casa. La reacción de Azucena había sido de terror instantáneo. Ver a su atacante había traído de vuelta todos los traumas que había estado sanando durante años. Pero esta vez no estaba sola. Alma en Pena había aparecido inmediatamente a su lado, y las mujeres que habían estado ayudando se habían agrupado protectoramente alrededor de ella. ¿Quién es este hombre?, había preguntado Alma en Pena. Uno de los hombres que me violó, había respondido Azucena con voz temblorosa pero clara. El cambio en Alma en Pena había sido instantáneo. El hombre gentil y paciente se había transformado en el guerrero letal que había sido antes de dedicarse a la sanación. ¿Vienes a lastimar más mujeres?, había preguntado con una voz que helaba la sangre. Vengo por mi propiedad, había respondido Crescenciano arrogantemente. Esa india me pertenece. Nadie le pertenece a nadie, había declarado Azucena, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Y especialmente no le pertenezco a alguien que me violó. Mientes, había gritado Crescenciano. Fuiste tú quien me sedujo. Tenía 25 años y era virgen cuando tú y tus amigos me atacaron. Había respondido Azucena, con una dignidad que impresionó a todos. No hay seducción en la violación. Las mujeres del campamento, todas supervivientes de violencia, habían comenzado a contar sus propias historias, enfrentando a Crescenciano con una pared de testimonios sobre la violencia masculina. «Ve», había dicho una mujer apache, «el patrón siempre es el mismo. Atacan y luego culpan a las víctimas». Crescenciano se había dado cuenta de que estaba superado numéricamente y moralmente. «Esto no termina aquí», había amenazado mientras se retiraba. «Sí termina aquí», había declarado Azucena, «porque ya no tengo miedo de ti». ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Azucena? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a tu atacante después de años de sanación? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Tu historia importa. Después de que se fueron los intrusos, Azucena había sentido algo que no había experimentado desde antes del ataque. Poder personal. Había enfrentado a su atacante y había sobrevivido. Más que eso, había mostrado a otras mujeres que era posible confrontar el pasado sin ser destruida por él. ¿Cómo te sientes?, le había preguntado Alma en Pena. Me siento libre, había respondido Azucena con sorpresa. Por primera vez en años, no tengo miedo. Su confrontación con Crescenciano había marcado un punto de inflexión en su sanación. Había descubierto que había crecido más allá de ser víctima para convertirse en sobreviviente empoderada. Durante los años siguientes, Azucena y Alma en Pena habían expandido su trabajo de sanación hasta convertirlo en un movimiento regional. Habían establecido refugios permanentes, habían entrenado a otras mujeres para ser consejeras y habían comenzado a trabajar con hombres para cambiar actitudes sobre la violencia contra las mujeres. Azucena había desarrollado una reputación como sanadora extraordinaria, no solo de trauma físico, sino de heridas emocionales profundas. Su propia historia de supervivencia había inspirado a cientos de mujeres a buscar ayuda y sanación. Nuestras cicatrices no nos definen, decía durante sus charlas. Nos recuerdan que somos lo suficientemente fuertes para sobrevivir a cualquier cosa. Habían tenido 3 hijos adoptados, todos huérfanos de violencia que habían encontrado familia y sanación en su hogar. Azucena había descubierto que ser madre adoptiva había completado su propia sanación de maneras inesperadas. En 1895, 12 años después del ataque, Azucena había escrito una carta que había sido publicada en periódicos de todo México. A las supervivientes de violencia sexual, lo que te pasó no fue tu culpa. Tu valor como persona no fue disminuido por las acciones crueles de otros. Puedes sanar, puedes amar otra vez y puedes vivir una vida plena.
A las familias de supervivientes, su apoyo y creencias son cruciales para la sanación. No juzguen, no culpen, simplemente amen y protejan. A los hombres que leen esto, ustedes tienen el poder de detener la violencia contra las mujeres. Hablen contra ella, intervengan cuando la vean, y enseñen a otros hombres que las mujeres merecen respeto y protección. He vivido 12 años desde mi ataque, y puedo decir que la sanación es posible. He encontrado amor verdadero, propósito significativo y paz interior. Los monstruos que me atacaron quisieron destruirme, pero en lugar de eso me hicieron más fuerte. Cuando Alma en Pena murió en 1910, a los 57 años, fue llorado no solo por su tribu, sino por cientos de mujeres cuyas vidas había salvado literalmente. Azucena vivió otros 25 años más, dedicándose completamente a expandir su trabajo de sanación y a entrenar a la siguiente generación de consejeras. Murió pacíficamente en 1935, a los 77 años, rodeada de los hijos adoptivos que había criado y de las docenas de mujeres que la consideraban la madre que les había enseñado a valorarse a sí mismas otra vez. En su lápida, junto a la de Alma en Pena, sus hijos escribieron: Azucena Domínguez y Alma en Pena. Ella fue violada y desechada como basura. Él la vio y su reacción cambió todo. Juntos demostraron que el amor verdadero puede sanar cualquier herida. Su historia se convirtió en leyenda, contada durante generaciones como prueba de que ningún trauma, por devastador que sea, tiene que determinar el resto de una vida. Que la sanación es posible cuando encontramos personas que nos ven como seres humanos completos, en lugar de solo como víctimas. Su legado perduró en los refugios para mujeres que siguieron su modelo, en las leyes que eventualmente protegieron los derechos de las supervivientes de violencia sexual, y en la demostración viviente de que el amor y el respeto pueden sanar heridas que parecían incurables. En un mundo donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad dolorosa, la historia de Azucena es un recordatorio de que las supervivientes no están rotas, solo heridas, y que con el apoyo correcto pueden no solo sanar, sino prosperar. Su vida demostró que el valor de una mujer nunca puede ser destruido por las acciones crueles de otros, que el amor verdadero ve almas, no trauma, y que a veces las personas más heridas pueden convertirse en las sanadoras más poderosas. Si tú también has sentido que te juzgan por las decisiones que tomas para proteger a quienes amas, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo superaste esa situación, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Y tal vez, en algún lugar en las montañas del norte de México, los espíritus de una mujer que fue violada pero no destruida, y de un hombre que vio en ella no basura sino tesoro, siguen recordándonos que la sanación es posible, que el amor verdadero existe, y que ningún trauma puede extinguir la luz del alma humana cuando encuentra el cuidado adecuado. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Azucena más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.